Bienvenidos a En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras, un programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de su Comisión de Medios y Comunicaciones, bajo la coordinación de Leonardo Caraballo, quien nos acompaña como moderador el día de hoy, esta servidora Alejandra Milano. Además, darle las gracias al equipo de Vive que nos apoya en la producción, Ariel, Surima, Oscar, el director Rubén, también nuestro compañero Ceri, el coordinador de nuestras redes sociales, Carlos Alberto López, y le damos la bienvenida asimismo a nuestro invitado del día de hoy, Carlos López, quien es constituyente y además coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Con él vamos a tocar el tema del día de hoy, el tema internacional, Venezuela bajo el acoso de la Organización Internacional del Trabajo. Pero antes de entrar de lleno en la materia, la Central Socialista de Trabajadores, la clase trabajadora, quiere darle un caluroso respaldo al nuevo ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, recientemente designado al frente de esta tarea, la tarea principal que le encomendó el presidente Nicolás Maduro, además de seguir apoyando y protegiendo a la clase trabajadora, la consolidación de los consejos productivos de trabajadores. Leonardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y esta designación que nosotros queremos celebrar, salutar, tiene como importancia un tema estratégico. ¿Y cuál es el tema estratégico? El desarrollo de la producción bajo control de los trabajadores. Por eso que esa tarea de la consolidación de los consejos productivos de trabajadores tiene importancia estratégica. Aquí lo hemos dicho en este programa y lo sostiene la Central Socialista. El control obrero, la participación de los trabajadores, es la garantía para tener la producción necesaria para cubrir las necesidades del pueblo. Por eso, bueno, compañero Piñate, saludos desde el programa, una gran tarea y sabemos que vas a tener éxito. Viva el nuevo Ministerio del Trabajo y también los CPT. Vamos a ver un micro que preparó nuestro equipo de producción precisamente donde se le designa al compañero Eduardo Piñate al frente de esta responsabilidad. Eduardo Piñate, compañero Eduardo Piñate, viene de ser presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos años como dirigente sindical, magisterial, de los maestros y maestras del país. Profesor graduado del Instituto Pedagógico Universitario de Caracas, el Pedagógico de Caracas en El Paraíso. Ahí lo conocí yo. Dirigente estudiantil en su época y como presidente de la Comisión Económica, de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional Constituyente, me hizo llegar un conjunto de documentos oficiales. Están circulando documentos por ahí, firmados por este, por aquel, que los publica la prensa. Me parece muy bien el debate sobre el tema de la economía, muy sano, muy necesario. Felicito a todos los firmantes de los documentos que andan circulando, haciendo propuestas por aquí y por allá. Muy buena la preocupación, muchas gracias. Se los agradezco de verdad, verdad. Yo todos esos documentos los estudio, los reviso y con el equipo de compañero Tarek los estamos estudiando para las políticas a activar. Y tomé la decisión de nombrar a Eduardo Piñate por la visión económica que tiene. Ustedes me dirán, ¿ministro del Trabajo? Sí, ministro del Trabajo, Piñate. Hay que continuar defendiendo los derechos de la ley del trabajo. Muy bien. Hay que continuar firmando todos los contratos colectivos del país. Aprobado. Hay que continuar resolviendo los conflictos laborales, como el que tiene Mota Domínguez con el sindicato de electricidad, mis hermanos del sindicato. Vamos a firmar ese contrato, vamos a resolverlo. No nos pongamos empeñados ahí. Está bien, lo felicito, ministro del Trabajo, siga haciendo eso. Pero esa no es su labor nada más. Su labor es ponerse al frente de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, y hacer la revolución económica desde la clase obrera. Esa es la tarea que yo le entrego a usted, ministro Eduardo Piñate. Por esa tarea se da medida. Bien, 3 ministros del Trabajo
para acá, los últimos 3 ministros, Osvaldo Vera, Francisco Torrealba, Néstor Ovalles, y con Piñate serían 4, a quienes el presidente les ha insistido y les ha encomendado la tarea de la consolidación de los consejos productivos de trabajadores como arma para vencer la guerra económica. Tus palabras, Carlos, con respecto a esto en nombre de la Central Bolivariana. Sí, bueno, desde luego le damos un reconocimiento muy grande al compañero Piñate. Como bien dice Alejandra, son 4 ministros sucesivamente que vienen de la Central Bolivariana. Algunos fueron vicepresidentes de la Central, como por ejemplo Torrealba, y los otros 3 miembros del Consejo Consultivo de Trabajadores, del Consejo Consultivo de la Central. Bueno, es un apoyo que le vamos a dar a Piñate. Lo felicitamos, pero que no piense mucho que va a ser muy fácil el trabajo que nos viene. El Ministerio del Trabajo y nosotros. Entendemos que el presidente, moviendo las piezas de una forma pero muy correcta, con mucha inteligencia, como ha demostrado en todos estos 5 años como buen hijo de Hugo Chávez, el presidente pone un cuadro fundamental con gran experiencia obrera. Además, viene del partido a liderar, junto con la Central Bolivariana, junto con el CPT, el gran problema que viene ahorita, que es, para nosotros vemos como el choque que tiene que darse para lograr la estabilización de la economía en Venezuela. Entonces, bueno, felicitaciones al compañero, vamos con todo, con el apoyo de los trabajadores. Bueno, y Eduardo Piñate estuvo aquí en debate con los trabajadores, la invitación de una vez. La otra vez estuvimos conversando temas sobre las propuestas económicas de los trabajadores. Ahora te invitamos, Piñate, para hablar de la consolidación de los CPT. Próximamente lo vamos a tener aquí. Bien, el tema central el día de hoy es Venezuela bajo el acoso de la Organización Internacional del Trabajo. El acoso imperial contra Venezuela se expresa de diferentes maneras. Uno de esos ámbitos es el ámbito laboral. En Ginebra todos los años se celebra la Conferencia Internacional del Trabajo. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores siempre tiene una representación allí, y este año durante esa conferencia participó como delegado de los trabajadores Carlos López, la 107 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, donde siempre pareciera un patrón repetido, ¿no? Siempre Venezuela sentar en el banquillo de los acusados. ¿Qué fue la novedad este año, Carlos, con respecto a este tema? Primero hay que dejar bien claro cuál fue la motivación por la cual a Venezuela se le aplica una comisión de encuesta. No fue la conferencia se realizó hace 15 días, pero fue el Consejo de Administración, y vamos a precisar. El Consejo de Administración es el organismo ejecutivo de la OIT y que han venido presionando para ubicarlo dentro del cerco internacional. Es como la OEA. Como lo vea. Un grupo se reúne allí para atacar al país. Sí. Y en el Consejo de Administración y en la misma conferencia, las votaciones son diferentes, porque no es por países, sino son países, pero además son empresarios y trabajadores. Tuvimos una experiencia muy buena de que la gran mayoría inmensa de los trabajadores en el Consejo de Administración en marzo de este año se pronunció a favor de Venezuela. Quedamos sorprendidos. Todo el conglomerado africano, los europeos, los de Asia, del lado de Pakistán y la India, y desde luego todos los americanos, incluyendo, aunque no estuvo presente en el momento del debate, pero estaba solidario, el compañero delegado sindical de los Estados Unidos y de Canadá. La de Canadá se intervino a favor de Venezuela, estuvo presente. A pesar de eso, el Consejo de Administración fue usado de una forma vulgar, incorporándolo a esa ofensiva para condenar a Venezuela, y tiene que estar sometido a una comisión de encuesta que en algún momento debería venir. El gobierno bolivariano ha sido tajante, no acepta la comisión de encuesta, porque además, ¿cuál es el supuesto delito? Ni siquiera son violaciones. Eso te iba a preguntar, claro, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las acusaciones contra Venezuela? No son violaciones a los derechos de los trabajadores, es violación, entre comillas, a los supuestos derechos que fueron violados de Fedecámaras. Fedecámaras es de los patronos. Entonces, por ejemplo, Fedecámaras no acepta para nada el incremento del salario mínimo. Muy por el contrario, está incorporada de una forma silenciosa, pero partícipe activa en el aumento descarado de los precios. Pero va a la OIT a decir que el gobierno, cuando aumenta el salario mínimo, no lo consulta, lo cual es falso.
En el último año, en 2 oportunidades, FEDECámara no asistió a las convocatorias del Congreso. Bueno, no asiste y va para allá a denunciar. Y si los consulta es para decir que no está de acuerdo No con está ese de acuerdo. aumento del salario, ¿qué otra acusación tienen? Porque Además, hay bueno, que no hay consulta tripartita. En Venezuela, que no funciona el tripartismo. En Venezuela hay un diálogo social mucho más profundo que el tripartismo, ¿verdad? Nosotros heredamos la tripartita de la Cuarta República, la descartamos, la descartó la Constitución, pero ellos acusan de que no hay consulta tripartita. Y por último, hay una cadena de denuncias viejas que todavía siguen en el tapete, como por ejemplo que Alvis Muñoz, la compañera Alvis Muñoz de FEDECámara, fue atacada políticamente cuando tuvo un atraco hace como 8 o 10 años. Ese expediente todavía aparece en la OIT como algo que supuestamente fue una agresión política contra FEDECámara, y todos sabemos que fue una delincuencia común que la atacó. Y así, otro conjunto de cosas. Entonces, pero yo quería decir algo muy importante, que es que en comparación con esto, digamos, en contraste con esto, los países que se alinearon, países, no sí trabajadores, que se alinearon contra Venezuela, tanto en el Consejo de Administración como están permanentemente en la conferencia, en este momento el llamado Grupo de Lima. Y es descarada la actitud del Grupo de Lima en la violación de los derechos de los trabajadores. Los que quieren acusar a Venezuela de que viola los derechos de los empresarios o de los empleadores son los primeros irrespetuosos, pero bárbaramente. La Central Sindical Internacional, que es la central más grande del mundo. Ok, Carlos, perdón que te interrumpa, pero nos ha dado el tiempo de ir a una pausa. Al regreso de esta pausa nos vas a comentar sobre esos gobiernos que acusan a Venezuela. Ya volvemos con más de En Debate con los Trabajadores. Bien, continuamos en este programa dedicado al tema internacional, en debate con los trabajadores y las trabajadoras, y Carlos dejaba una aclaratoria en el segmento anterior con respecto al Grupo de Lima y las acusaciones en la OIT. Sí. Adelante, Carlos. Sí, decía que la Central Sindical Internacional, la central más grande del mundo, hace una evaluación de país por país de todos los violadores de los derechos de los trabajadores, países violadores. Resulta, el nivel más grave de todo, el nivel 5, hay 35 países, incluyendo 4 países del Grupo de Lima. Vamos a ver cuáles son. Colombia, nada más y nada menos, aparece con asesinatos de sindicalistas. Guatemala, asesinatos de sindicalistas. Honduras y México. Y son los que acusan a Venezuela. Acusan a Venezuela porque somos... Por violación de los derechos de los trabajadores. A ellos, la OIT nunca les ha aplicado una comisión de encuesta. Se ha pretendido, pero nunca han llegado a ese extremo. Ahora con todo el universo político buscando convertir a la OIT en un instrumento para agredir a Venezuela. En el nivel 4, segundo nivel de menos grave, de violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores, 34 países, incluyendo Argentina, Grupo de Lima, Brasil, Grupo de Lima, Panamá y Perú y Paraguay, Grupo de Lima, y nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica en el nivel 4. Venezuela no aparece. Este es el colmo del cinismo. No aparece en ningún lado. Los países que estos gobiernos que están promoviendo que Venezuela es violatoria de los derechos humanos y de los derechos laborales son los principales países violadores de derechos. Sí. Es increíble. Entonces nosotros... Esto es un mundo al revés. Sí, entonces la Central Bolivariana ha venido siendo una exitosa política de relaciones internacionales con las otras centrales de América y del mundo, ¿verdad? Para cuestionar a fondo, incluso hay una oportunidad buenísima porque el año que viene es el centenario de la OIT, se celebra el centenario, la 108 conferencia, y se va a discutir temas trascendentales como por ejemplo el futuro del trabajo. Los trabajadores tenemos una tesis de que hay que transformar a fondo y radicalizar ese tema de la OIT, que en vez de convertirse en un instrumento de agresión contra los gobiernos progresistas, defensores de los derechos de los trabajadores, y muy por el contrario, se alinee en la defensa del débil jurídico, que es el trabajador, del que está explotado. Carlos, una pregunta, así como Venezuela ha decidido salirse de la OEA, ¿es posible que Venezuela se salga de la OIT? Nosotros, es una decisión del gobierno venezolano, la decide el presidente, pero es difícil salirse de la OIT porque hay convenios, son convenios que nosotros los garantizamos, ¿verdad? Los garantizamos, en Venezuela se respetan los convenios de la OIT todos, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Por una acusación muy circunstancial en donde un grupo de países se alinea con los empleadores, con los empresarios y hacen mayoría para condenar a Venezuela, no necesariamente implica que tengamos que salirnos de la OIT. Simplemente hay que cuestionarla y tenemos fuerza con que
Por ejemplo, en el caso de Brasil, ahorita en la conferencia se discutió Brasil como por la ley que reversaba los derechos sindicales que se aprobó, si mal no recuerdo, 2016, finales de 2016, cuando comenzó este tema del golpe de Estado. Perdón, 2017. Se aprobó la ley que reversaba y se armó un zaperoco porque cada vez que los trabajadores intervenían en el debate, hablaban del gobierno dictatorial de Temer, los tipos pedían la palabra para replicar y para decir, en Brasil no hay dictadura, ¿verdad? Y se aplicó una sanción suave, todavía comparada con la contra Venezuela, fue suave, la de Brasil, pero el gobierno alineado, los trabajadores empujando la lucha contra esa. Entonces tenemos que el Consejo de Administración de la OIT, que es cómplice de esta arremetida contra Venezuela, aprueba las encuestas. Las encuestas es venir al país a hacer investigaciones, a hacer acusaciones. El gobierno venezolano ha rechazado esa comisión de encuestas. ¿Qué pasa ahora? Sí, no, como fue rechazada desde el momento que se acordó, obviamente la comisión de encuestas no viene. ¿Pero qué pasa ahora? No entrará en Venezuela. Hay una alternativa con el reglamento de la OIT que ellos pueden actuar fuera del país. Pero en la frontera, por ejemplo, un país limítrofe. ¿Y tiene legitimidad eso? Si hicieran eso, ¿tendría legitimidad? Sí, puede, claro que puede. Pero ya sería el colmo pues de la intromisión que nuestro gobierno soberano permitiera que esa comisión viniera a hacerse cómplice de una componenda vulgar de un grupo de países. Pero se puede instalar en Colombia, por ejemplo. Como hicieron unos diputados en estos días que se reunieron allí y sancionaron algo, no sé. Sí, se puede instalar en Colombia. De todas maneras, lo fundamental es la certeza, la garantía de parte de nuestro gobierno de la defensa de los trabajadores y que nosotros estamos totalmente claros que es una componente política que se une al intento de cerco internacional de Donald Trump, ¿verdad? Que intentó usar la OEA, intentó usar la ONU, intentó usar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en todas partes ha salido derrotado y en este caso, con los trabajadores alineados del lado de Venezuela, que están totalmente alineados, sabemos que vamos a derrotar. Como hay otros temas, me gustaría para lo del OIT, la Central Socialista tiene un planteamiento que es, en vez de seguir discutiendo esas sanciones contra los países, es proponer una revolución dentro del OIT. Que nuestra ley del trabajo, que garantiza la estabilidad, que garantiza el aumento salarial, la protección de la familia, se convierten en objetivos mundiales. Sí. Esa es la pelea que tenemos que dar. Sí. ¿La central va a dar esa pelea en la OIT? Sí, tenemos ya un departamento especializado en la OIT, en la Central Bolivariana, que está haciendo las investigaciones necesarias para tener el soporte técnico y político para esa ofensiva, que es convulsionar a la OIT en su centenario, en la conferencia centenaria que es el año que viene. Un nuevo programa de lucha a los trabajadores. Tocar el tema porque primero, el futuro del trabajo. O sea, el 70% del trabajo en el mundo es precarizado. Es terrible. A la OIT le toca meterse en ese paquete de defender los derechos de los trabajadores precarizados. En este informe que hicimos nosotros aparece... Además de otros temas polémicos como el trabajo infantil, que también es un tema muy polémico. Pero aparece la diferenciación de mujeres y hombres en cuanto al pago salarial. La violencia contra las mujeres en el trabajo. Y aparece ahí, en el informe nuestro, aparece Reino Unido, nada más y nada menos que con trabajo esclavo, con los contratos cero. Contrato cero es, yo te contrato, no puedes irte, ¿verdad? Y tienes que trabajar así no haya trabajo. Esta semana hay 5 horas de trabajo, 5 horas, te pago 5 horas. La semana que viene no hay trabajo, no vengas. Tienes que venir la tercera semana con 2 horas y así. Eso pasa en el Reino Unido. Entonces, una barbaridad como esa en los países, entre comillas, en desarrollo, ¿cómo se va a comparar con la ley orgánica del trabajo de nosotros, que donde hay plena vigencia, en Venezuela no se puede despedir a los trabajadores a menos que cometan una falta grave, ¿verdad? Realmente es un paraíso para la clase obrera, las condiciones laborales que existen en Venezuela, en comparación con esa terrible situación fuera del país. Bien, nos queda poco tiempo, Carlos, y no queremos dejar de aprovechar esta oportunidad también para conversar contigo con respecto a un tema importante como lo es el Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Ya está en puertas este acto tan importante con el presidente de la República, donde se le van a entregar todas esas propuestas recabadas en los diferentes sectores de trabajadores y a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué puedes decirnos al respecto de esto? Sí, el Congreso Ideológico lo instalamos el 29 de mayo aquí en Caracas con la presencia de 4 ministros, que fue muy importante. Estuvo Aristóbulo, estuvo Elías Jagua, estuvo Hubert Roa y Néstor Valles.
4 ministros nos acompañaron en la instalación del contrato. Es del Congreso. Un congreso ideológico. ¿Por qué es ideológico? Porque el debate en fondo es ideológico. Es entre dos modelos. Un modelo que se está derrumbando, que es el modelo heredado de la Cuarta República, el modelo capitalista rendista, y el modelo que puede garantizar la producción en Venezuela no especulativa, no acaparadora, la producción bajo el control de la clase obrera, ¿verdad? Y la justa distribución de la riqueza. El hecho que hoy hay una clase burguesa en Venezuela, descarada, que quiere seguir viviendo parásita de la renta petrolera, que quiere sacar del terreno a la revolución bolivariana para volver a tomar la renta petrolera. Esa clase que no le importa perder ahorita, bajar la producción con tal de sacar a Nicolás Maduro y nuestra revolución de circulación. Obviamente esa clase no quiere producir. Si esa clase no quiere producir, ¿cuál es la clase que puede producir? ¿Cuál es la clase que puede dirigir la clase obrera? Que puede dirigir el aparato productivo. Entonces el presidente nos indicó claramente cuando se reunió con los obreros petroleros en la campiña hace 3 semanas, hace falta que la clase obrera tome los medios de producción para garantizar la derrota definitiva de la guerra económica. El Congreso tuvo muchas propuestas. Hay unas propuestas que chocan directamente. Estamos planteando una gran unidad de entes sociales, CLAP, consejos comunales, sindicatos, CPT y entes del Estado para enfrentar el tema de los precios. Eso va a ser una tarea muy fuerte, pero de paso, valga bien la oportunidad, hay un tema salarial que estamos tratando de resolver. El tema salarial, porque si... Para ver por cierto, sobre el tema salarial, la federación, donde tú eres dirigente, la Federación de Trabajadores Universitarios, tiene un planteamiento. Sí. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque son necesidades también que tienen los trabajadores. Hay 4 sectores nacionales que están desbordados que no han tenido compensación en su contrato colectivo. Uno son los universitarios, salud. Universitarios son 200.000 trabajadores, salud 1 millón de trabajadores, la cantidad que llega como 70.000 y los eléctricos que llegan también como 70.000. Esos 4 sectores están desbordados por la inflación, no han tenido una compensación. Ya el presidente le dijo, una de las tareas que le encargó el nuevo ministro Rafael Piñate fue precisamente, Eduardo Piñate, fue el tema de los eléctricos, resolverle su convención colectiva. Entonces nos queda poco tiempo ya para el corte, Carlos. Sintetízanos entonces cómo va con eso, las conversaciones con esos 4 sectores. Sí, la idea, y hay unos meses de trabajo. En el caso de los universitarios, ya el ministerio hizo las tablas, están para su aprobación por el ciudadano presidente de la República, pero repito, son 4 escenarios fuertes, 4 escenarios que requieren inversión en dinero, en bolívares. Son más de 1,5 millón, 1.300.000 trabajadores que tienen que ser compensados en los 4 sectores. Y además de eso, pero lo fundamental que hemos llamado a la clase trabajadora es que hay que arreglar el problema del salario, pero hay que chocar a fondo para acabar con la especulación. Porque es lo mismo, o sea, si no acabamos esto, nos aumenta el salario. A la vuelta, los salarios se vuelven nada. A la vuelta de 2 meses vuelve a aumentar, o de vuelta aumenta el salario, vuelta a aumentar el y aparte de eso, incrementar la producción y por allí el papel de los consejos productivos de trabajadores. Es un tema de fondo político ideológico, de una transformación muy a fondo de la estructura económica de Venezuela, que es el tema del Congreso ideológico, ¿verdad? Y por eso estamos concentrados ahí, aumentar los salarios de los trabajadores, pero vamos a fondo. Vamos, a partir de este Congreso, con el presidente Nicolás Maduro, a fondo en las transformaciones económicas fundamentales y en la elaboración de un soporte político del nuevo modelo económico, y ese soporte político lo va a dar la nueva Constitución, que va a preparar la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo económico y lo político son dos grandes temas que están planteados este año y que va a ser, tenemos 6 años con el presidente Nicolás Maduro. 6 años para las transformaciones. Hay que comenzar ya. Mira, y hay una cosa que hay que comprometer a Carlos o otro de los equipos, es que el martes que viene tenemos que conocer las conclusiones del Congreso Ideológico. En este programa también. Entonces, de esta manera despedimos a Carlos, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vamos a un corte. En el próximo segmento estaremos debatiendo otro importante tema. Bien, continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras. En estos 2 últimos segmentos de nuestro programa el día de hoy queremos inaugurar una sección que se llama Los trabajadores toman la palabra. Los trabajadores toman la palabra está abierto
para la participación de los diferentes sectores de trabajadores que hacen vida en nuestro país y que tienen a bien escribirnos por nuestras redes, tal y como lo hicieron los invitados que tenemos el día de hoy. Leonardo, tú tienes la información de dónde pueden contactarnos. Bien, y agregar pues que los trabajadores toman la palabra porque hemos recibido llamadas, mensajes de que quieren participar para plantear, hacer propuestas, críticas, denuncias. Y bueno, vamos con ustedes a inaugurar esta sección de los trabajadores toman la palabra. Y nos pueden escribir a la siguiente dirección: cbolivarianainfo@gmail, y también por el Twitter cbolivariana. De esa manera se comunica con nosotros y concertamos para que participen en esta sección. Claro, y bueno, inaugurando esta sección tenemos a los compañeros trabajadores de Hipostel, tenemos a Roger Jiménez, él es secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones del Instituto Postal Telegráfico, y también tenemos a Asdrúbal González, él es el secretario general del sindicato. Bueno, bienvenidos, ustedes, bienvenidos el día de hoy. Tienen noticias importantes que darles a sus compañeros de trabajadores, a la clase trabajadora de Hipostel, y tiene que ver con la convención colectiva, la firma de la convención colectiva. Roger, están ya por darse el acto con el presidente Nicolás Maduro, pero sí nos gustaría entonces conocer cuántos trabajadores se ven beneficiados por este contrato y cuáles son los principales aportes para esta clase trabajadora. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra, compañero Leonardo, por esta invitación a este prestigioso programa. De verdad que los felicito. Un programa muy visto en Venezuela. Efectivamente, sí, nosotros acabamos de culminar las discusiones formales en el Ministerio del Trabajo de nuestra primera convención colectiva sectorial socialista. ¿Primera convención en cuánto tiempo que tiene el instituto? Habían varias convenciones colectivas, pero esta es la primera convención colectiva sectorial socialista de la clase trabajadora. Es decir, después de tantos años, tuvimos un periodo bastante largo de muchos años sin discutir una convención colectiva, y hoy nuevamente la clase trabajadora postal se pone a la vanguardia para consagrar los derechos, beneficios e intereses de nuestra clase. Este contrato o esta convención colectiva va a generar beneficios a una cantidad de aproximadamente 9.200 trabajadores y su grupo familiar. Algo importante también que quiero resaltar acá es que gracias a nuestro gobierno revolucionario es que se están dando las condiciones para nosotros poder celebrar una convención colectiva. En el segmento anterior estaba el compañero Carlos López, que hablaban sobre el tema internacional, y fíjense ustedes, mientras ya hay problemas en diversos países que quieren atacar a Venezuela, nosotros aquí más bien estamos discutiendo convenciones colectivas para toda la clase trabajadora. Y por eso es que el presidente de la República, Horacio Partido, apoyo 100% a la clase trabajadora. Asdrúbal, ¿qué puedes complementarnos? ¿Cuáles son las principales bondades de esta convención colectiva? Bien, la convención colectiva es nuestra hoja de ruta. Más allá de lo reivindicativo, ahí tenemos el anclaje de lo que es el socialismo bolivariano y científico dentro de la relación laboral, comenzando por Hipostel, y queremos llevarlo a todo el ámbito de la administración pública nacional. ¿Por qué? Bueno, porque no se trata nada más de reivindicaciones, que sí las hay, por supuesto, y desde aquí le hacemos un llamado a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro para que lo antes posible se haga el acto protocolar para profundizar los beneficios ahí dentro del acto, porque dicho sea de paso, él en los actos protocolares ayuda un poco más a la clase obrera, más allá de las convenciones colectivas. Es una cultura que él ya tiene. Y dentro de este contrato colectivo es fundamental la hoja de ruta hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata del trabajo que vamos a hacer dentro de Hipostel, sino que va mucho más allá en función de las iniciativas productivas que tengan los trabajadores y las trabajadoras, los integrantes de la clase trabajadora. Cuando hablo de los integrantes de la clase trabajadora, específicamente ahí están los trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionados. Es decir, es un universo que abarca más de 9.200. Ok, Asdrúbal, tú has tocado un tema interesante. El Instituto Postal Telegráfico tiene que ver con las comunicaciones, con
la cuestión de las encomiendas, cartas, correspondencia, etcétera, pero tú has hablado del tema productivo. ¿Cómo vincular entonces a los trabajadores de un sector de las comunicaciones con el tema productivo? Por ejemplo, nosotros en este momento estamos concretando en el estado de Aragua rescatar una sede vieja que teníamos allí. Allí van a funcionar algunos espacios que tienen que ver con una panadería comunal y desde allí vamos a producir el pan para toda la clase trabajadora y el punto y círculo, las comunidades organizadas y zonas de silencio que están alrededor de nuestras sedes. Ese, por un lado eso. Y por otro lado también tenemos muchos trabajadores que tienen pequeños espacios de tierra, parcelas de 1, 2, 3, 4 hectáreas y los estamos censando para integrarlos en lo que es la parte productiva, dentro de no solamente lo productivo, la distribución y la comercialización. Es decir, creemos que podemos hacerlo desde esta hoja de ruta que es nuestra convención colectiva sectorial socialista. Hay varias organizaciones sindicales que han acordado cláusulas socialistas de producción, de bienestar social general, de la contribución con el país. ¿Cuáles son las cláusulas más importantes socialistas en su contrato? Bueno, fíjense, nosotros tenemos una cláusula donde, dentro del punto de vista de la productividad, estamos resaltando la importancia de nuestro sector, no solamente postal, sino también convertirnos en un sistema alternativo de distribución de alimentos en todo el país. Es decir, nosotros estamos haciendo propuestas desde las bases de la clase trabajadora y esta es una propuesta que va dirigida al presidente de la República. Nosotros tenemos una plataforma a nivel nacional cómo convertirnos en el primer sistema alternativo de distribución de bienes y servicios en el país. A través de su estructura. Pero eso esa es la estructura. Esa es la pregunta. Ajá. ¿Cuentan con la logística para eso? Sí. Por parte contamos ya con una plataforma. Ojo, necesitamos obviamente algunas ayudas en cuanto al tema de transporte, porque hemos sido víctimas últimamente de que no han habido suministro de los aceites, no han habido suministro de los cauchos y eso obviamente que nos afecta un poco el transporte, pero sí tenemos la estructura y la plataforma, ya que Hipostel llega a todos los rincones de Venezuela, casa por casa. De hecho, ahorita se están haciendo unos ensayos con los CLA obreros. Ya en nuestro instituto se está distribuyendo a nivel nacional los CLA obreros. También en semanas anteriores fue distribuido lo de Mi Casa Bien Equipada al sector de educación. Entonces, sí estamos a través de Hipostel. A través de Hipostel sí podemos hacerlo. Nosotros estamos distribuyendo todas las canaimitas de los hijos de los trabajadores y de toda la población venezolana en los diferentes liceos y colegios a nivel nacional. También se distribuyen las tablets y los textos escolares para toda la población venezolana. Lo que quiere decir que entonces los trabajadores de Hipostel tienen una gran contribución, porque uno de los problemas que hemos tenido es la distribución. Correcto. Los capitalistas obstruyen la distribución, la sabotean. Que Hipostel la puede hacer me parece importante. No había pensado que podían hacer eso. Yo tampoco me lo imaginaba. Sí. Una curiosidad que tengo yo, ¿la figura de los carteros todavía existe? Sí. Sí, existe. Sí, como es correo electrónico ahora, uno no se imagina la carta. Digital. La carta con la estampilla. No, vamos hacia lo que es la paquetería, pequeños paquetes. Porque cuando se trata de bultos, el cartero lo único que hace es llevar el aviso de que llegó el bulto a la oficina respectiva y la persona cuando recibe eso se dirige a la oficina y pues retira su paquete, su bulto. En eso que estamos. Pero también hay encomiendas, tanto del sector privado como del público. De hecho, aquí sí le damos un abrazo a la decisión de nuestro presidente de Hipostel, Ender Montiel, y nuestro ministro de Adscripción, Ubel Roa, que ellos ya organizaron a todos los instituciones adscritas al ministerio para que consignaran toda su correspondencia por el Instituto Postal Telegráfico. Yo quería profundizar en el comentario. Nosotros no solamente ahorita somos el servicio de correo y telégrafo de Venezuela. No. Nosotros tenemos desde hace alrededor de 4 o 5 años la prestación de un servicio de transporte logístico, que es lo que desarrolló mi camarada Roger en este momento, que tiene que ver con esa distribución.
de todos textos escolares, canemistas, para de contar, son muchos. De hecho, a PDVSA se le presta el servicio, en la parte logística también se le ha prestado. Es decir, Hipotel lo que necesita en este momento es que hagamos la articulación de entrada con nuestro nuevo ministro del Poder Popular para el transporte terrestre, el camarada Hipólito Abreu. De aquí le mando un saludo al camarada Abreu, en función de que hagamos esa articulación para importar directamente lo que haya que importar, y en materia de lo que tengamos que producir en el país, bueno, el nuevo ministro que se va a encargar de eso, tengo entendido que es el camarada Tarek El Aizami, que ahí Juan Arias también estuvo haciendo un gran trabajo, y esperemos que lo demás lo podamos producir dentro del país. Pero lo que haya que importarse en materia de transporte, que se haga directamente a través del Ministerio del Poder Popular del Transporte Terrestre. ¿Por qué? Porque mire, lo que decía Carlos es real. El ataque internacional es salvaje, es aberrante, es perverso y cruel. ¿Okay? La guerra que han emprendido tanto la derecha internacional como la nacional contra el pueblo de Bolívar y Chávez ha sido una guerra que no tiene parangón. Cualquier otro país hubiese ido a otra desenlace. Solo que nuestro gobierno de paz, nuestro gobierno de diálogo, de hecho es la primera línea que nos orienta nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, está por encima de cualquier cosa, es el ser humano y la paz y la tranquilidad. Y eso lo logró a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, nos ha llegado el tiempo de ir a un corte, pero en el próximo segmento vamos a continuar nuestra conversación y retomando las propuestas de los trabajadores de Hipostel. Ya regresamos. Aquí estamos de regreso en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Y en nuestra nueva sección, los trabajadores toman la palabra. Ya saben, para los que nos están viendo, que nos pueden escribir al correo cbolivarianainfo@gmail para solicitar la participación de su sindicato, de su movimiento de trabajadores en esta nueva sección de En Debate con los Trabajadores. Estábamos analizando el contrato. Correcto. Socialistamente, ¿qué otras cláusulas están definiendo en esta contratación colectiva? Mira, a nosotros nos agrada mucho que la discusión en el país de los trabajadores ya no sea solamente el aumento salarial, que es importante, o el aumento de una reivindicación, sino también de los aportes al país para la construcción de la patria. ¿Qué otros elementos tiene este contrato en el tono socialista? Sí, correcto. No solamente lo reivindicativo, lo que vas a decir, sino también el empoderamiento de la clase trabajadora en su sector. Fíjense, ahí hay unos aspectos muy importantes en las cláusulas del control de la clase trabajadora allí en el instituto, ya que hay Contraloría Social, cláusulas de Contraloría Social, hay cláusulas donde el trabajador por primera vez va a tener la participación en el directorio. Por ejemplo, en nuestro instituto, que hay un directorio, en el directorio van a tener 2 representantes electos por las bases. Eso también está dentro de la convención colectiva. También está lo de los fiscales obreros, que es muy importante ese tema de los fiscales obreros, presidente. Nosotros tenemos que convertir la revolución en una revolución obrerista, que los trabajadores se empoderen de esas cláusulas como la de los fiscales obreros. ¿Qué harían los fiscales? Los fiscales obreros van en defensa y de la protección del salario. ¿Okay? Necesitamos una formación para que estos fiscales puedan contribuir a la nación a proteger el salario en los diferentes sitios donde se está especulando. Es decir, necesitaríamos una acreditación por parte del órgano rector para que la clase trabajadora pueda ir en función de contribuir a que no se siga especulando en las calles con los precios y protegernos el salario. Bien, Leonardo, antes de continuar la conversación, queremos ver un micro que preparó nuestro equipo de producción sobre la importancia de las comunicaciones. La CanTV se privatizó, Viasa se privatizó, Sidor se privatizó, y todo lo que aquí se privatizó y se iba a privatizar, muchas veces a precios de gallina flaca, se hacía con la excusa de que el país no tenía
ingresos fiscales suficientes. Y que para desarrollar el país había que privatizar todas estas empresas. Hoy nosotros estamos demostrando, primero, que eso fue falso, que fue una gran trampa. Venezuela perdió mucho, saben, en estos años con esa política neoliberal. Vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a recuperar el terreno perdido, vamos a poner esta nueva CanTV, vamos a poner esta nueva empresa socialista con todos los motores encendidos al servicio del desarrollo integral de la nación y de la construcción de la Venezuela socialista. ¡Que viva pues la nueva CanTV! Bien, palabras sabias del presidente comandante Hugo Chávez, la importancia de las comunicaciones. Roger, tú antes de ver el micro nos estabas comentando de esas cláusulas socialistas ya implementadas en la convención colectiva y de que la clase trabajadora va a tener participación en el directorio, algo muy importante, ¿no? Porque también van a poder fiscalizar o auditar lo que pasa en la empresa. Sí, de hecho, dentro de nuestra convención colectiva está también una cláusula importante donde todos los directores y presidentes del instituto que pasen por allí a finales de año tienen que rendirle cuenta a la clase trabajadora a finales de año. O sea, va a haber una transparencia donde la clase trabajadora va a saber todo lo que entra y sale de nuestra institución. Pero hay otros aspectos también importantes dentro de nuestra convención colectiva. Son los temas también internacionales. Hay propuestas que están haciendo de las bases. Fíjense, recientemente hacíamos la propuesta de convertir el Postel no solamente en una distribución de encomiendas, sino que también se armara un poderoso movimiento a nivel internacional a través del ALBA, donde nosotros podamos tomar las riendas y el control de la distribución en todo el continente. Es decir, muy parecido a Amazon. Amazon es un centro capitalista que controla la distribución de los bienes y servicios en Estados Unidos, pero nosotros en este particular, ya en el tema internacional, hacemos el aporte al presidente y hermano Nicolás Maduro a que nosotros nos convirtamos en un poderoso movimiento en todo el continente a través del ALBA para tomar las riendas de la distribución de los bienes y servicios. Bien, el compañero secretario general, quería agregar cosas. Es importante lo que acaba de tocar Roger allí, ¿no? Porque de verdad que eso sería un ingreso extra de divisas al país, ¿ok? Una propuesta muy interesante. Claro, que todas esas empresas con las cuales tenemos convenios a través de la UPU y la UPAE, que son las organizaciones que nos agrupan a nosotros en América y a nivel mundial. Así como hay ONU y hay OEA, bueno, eso que mal se llama la OEA. También en la actividad postal tenemos organizaciones que son a nivel mundial y a nivel porque la actividad postal es una actividad en todo el continente. Sí. Y es por ley, ¿verdad? Que se establece. Y se tienen convenios internacionales. Entonces, con estas administraciones postales de otros países, que vengan todas esas encomiendas, paquetes, pequeños paquetes, bultos postales, documentos, todo. Y que entren al país por y postel. Y entrarían divisas que servirían para profundizar las grandes misiones sociales. Una pregunta, Asdrúbal. ¿El servicio que presta Postel es subsidiado por el Estado? Háblame de los costos para el envío de encomiendas. Son muchísimo por debajo de lo que es el sector privado capitalista. Nosotros tenemos doble función. Nosotros somos operador público postal, pero a la vez somos ente regulador. Eso es por ley que nos crea en 1977 y se aplica a partir de 1978. Entonces, nosotros le damos las concesiones a los correos privados. Ellos le sacan el jugo a la actividad de correo y lamentablemente lo que honran es un pequeño porcentaje, ¿verdad? Como la tasa, por decir la tasa postal, que pagan por la concesión que se les da. Fíjate, aprovechando la pregunta de Alejandra, porque la gente tiene otras empresas privadas que mandan paquetes donde prácticamente le cobran un ojo de la cara. Un ojo de la cara y parte del otro. Más el 10%. Más el 10%. Postel, una gran contribución sería que Postel pudiese brindar un servicio a precio justo, con seguridad, con garantía prontitud de que va a llegar su paquete. Eso está planteado para ustedes. Sí, los precios nuestros, de hecho, tenemos varios servicios que son muy económicos y que
En algunos casos, la gente contrata al privado y luego el privado lleva los paquetes a Hipostel. Ay, postel. O Mírame sea, esta mantequilla. Imagínense, Mantequilla. entonces es cuestión de que, bueno, ahorita con las nuevas autoridades que llegaron y las políticas que están implementando, Sí, eso hay que regularlo, eso no puede sí, de pasar. hecho se aumentó el peso de regulación. Antes era de 0 a 2 kilos, ahora es de 0 a 30 kilos. Por lo menos el camarada Ender Montiel, ahí, presidente de Hipostel, tuvo la genial iniciativa de la clase trabajadora porque se la presentamos, tanto la Asociación de Jubilados como nosotros, y él la tomó y la puso en práctica. Y de hecho ya hay una gaceta oficial. Quería aprovechar el espacio porque hay un clamor de la clase trabajadora. Y el clamor de la clase trabajadora es que hemos tardado mucho tiempo en discutir esta convención colectiva que nos da todos estos beneficios, no solamente en lo reivindicativo. Y queremos hacer un llamado tanto a nuestro ministro de adscripción, Hugo El Roa, tanto al ministro Eduardo Piñate, al cual le damos la bienvenida en ese ministerio y de verdad que le deseamos todo el éxito del mundo al camarada y hermano Eduardo Piñate, que sabemos que va a hacer una gran gestión allí, para que en Consejo de Ministros le presenten de una vez al presidente de la República todo lo concerniente para que se dé el acto protocolar, porque de verdad que es un clamor, y que se tramiten de manera, digamos, rauda y veloz los recursos para cumplir con los compromisos de nuestra convención colectiva en lo que se refiere a por lo menos el primer semestre de este año, porque nuestra convención tiene una particularidad que la comenzamos a discutir el año pasado y por tanto abarca el año 2018-2019. Y para la clase trabajadora, que para mediados del año que viene estaremos introduciendo otro proyecto de convención colectiva socialista en función de ir profundizando todas estas propuestas que hemos estado desarrollando. Perfecto, ya nos queda poco tiempo para finalizar el programa del día de hoy. Roger, no sé si quieres ya dar una conclusión, un aporte final. Sí, claro, nuestra convención colectiva no solamente tiene los aspectos importantes en la parte reivindicativa, sino también en lo social, y hacemos el llamado a toda la clase trabajadora postal a que, bueno, se sumen y envíen sus propuestas. Fíjate, quería antes de culminar un punto importante. En los próximos días también vamos a estar aperturando el pago en Petro, del servicio postal logístico. Esto obviamente se va a extender a todo nuestro continente para que nosotros podamos tener nuestro pago en Petro. Pero además se tiene una propuesta y que en los próximos días, yo sé que el camarada Hugo El Roa nos va a apoyar en eso, en montar unas granjas de minados dentro de Hipostel, porque tenemos la plataforma de cómo hacerlo. Entonces, además que Hipostel debe ser vanguardia como instituto en el ámbito de las comunicaciones. Es correcto. Bueno, hemos llegado al final, queremos felicitarlo por esta labor y me parece importantísimo que un resultado del contrato colectivo de los trabajadores beneficia a la colectividad entera, que es rescatar un servicio postal, un servicio de encomienda que le sirva al pueblo. Y además con propuestas súper interesantes. La distribución de alimentos, medicina, que ya lo hacemos, ¿no? La medicina la estamos distribuyendo, pero lo que es alimento, medicina, calzado, vestido, o sea... Y además encomiendas a nivel internacional, buenísima esa propuesta. Nosotros podemos ser esa alternativa en la distribución. Bueno, vamos a estar haciéndole seguimiento a estas propuestas de ustedes, nos parece muy interesante. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Queremos decirle a nuestros usuarios que se comuniquen con nosotros, consulten nuestro Twitter, C Bolivariana, y Instagram, C Bolivariana, por ahí, bueno, todas las informaciones de este programa. Y el correo electrónico cbolivarianainfo@gmail.com. Y de esta manera, bueno, le damos las gracias a los compañeros de Hipostel. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes en Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras por Vive, el canal del Poder Popular.